Buenas tardes. Hoy vamos a trabajar como reunión de bienvenida el tema de capital y capitalismo, porque queremos abordar la cuestión de la crisis civilizatoria. Y para comprender por qué es crisis civilizatoria y no crisis del capitalismo, es bueno que comencemos por distinguir, asociar, intercalar la relación que existe entre capital y capitalismo. ¿Nosotros vamos a cambiar el capitalismo o vamos a terminar con el capital? ¿Queremos una alternativa al capital o al capitalismo? ¿Es lo mismo? Y si es lo mismo, ¿por qué hablamos de dos cosas? Bueno, eso en primer lugar. Así que voy a entrarle al tema. Resulta que el capitalismo es un sistema social ya globalizado, ¿verdad?, que se constituye a partir del capital. El capital es una relación social que se constituye históricamente. ¿Cómo se constituye? Bueno, ninguna sorpresa para nosotros. Se constituye mediante el saqueo, mediante el despojo ¿de qué? De tierras, de herramientas o instrumentos de trabajo de los campesinos, porque antes vivíamos casi todo en el campo. Estamos hablando de antes de las revoluciones burguesas, la llamada acumulación originaria. La acumulación originaria, tal como lo expone Marx, es previa al capital, porque es el camino que promueve que exista el capital. El capital no es acumulación de dinero. El capital es, como dije, una relación social que tiene de un polo una conjunción de riqueza, que ahora vamos a ver cuál es, y del otro polo necesariamente la mano de obra que va a explotar. ¿Cómo el capital construye su riqueza y cómo construye la mano de obra? Simultáneamente. Ahí está la clave de lo que nosotros tenemos que entender. Porque no podríamos hablar, no es una masa de dinero, no hay gente rica de nacimiento. Históricamente se construye la riqueza mediante la tenencia de la tierra. ¿Cómo se tiene la tierra? Expropiando a los que la tenían. ¿Quiénes las tenían? Los campesinos. Expropiando, expulsándolo mediante la destrucción de sus herramientas, ¿verdad? Apropiándose de sus herramientas, apropiándose de los mercados donde realizan las compras, digamos, las ventas de su producción, llevándolos a la ruina, a la quiebra. Los expulsan de los campos. No es que vayan con un decreto de expropiación, estamos hablando de fines del feudalismo. Pero lo expulsa. O sea, expulsión, saqueo, porque también hay saqueo. Hay que ver todas las historias, ¿verdad? De cómo dijeron ahora esto se va a destinar al pastoreo de ovejas, con lo cual terminaron con toda la cuestión productiva, sobre todo en Inglaterra, donde esto está más avanzado. Después que habían expulsado a todo el mundo, tuvieron las ovejas 2 o 3 años, después no le importó, después dispusieron de la tierra como quisieron. Claro, una vez que son dueños, disponen como quieren. ¿Qué hicieron los labriegos con los instrumentos de producción? Los perdieron, si ya no tenían campo ni tierra para trabajar, los perdieron, tuvieron que hacer otra cosa. ¿Para qué quiere una asada una persona que tiene que vivir de amasar espagueti? Vamos a suponer que existía el espagueti en aquel momento. ¿Para qué? Para nada. Entonces, no tiene herramienta para espagueti porque es campesino. Y las herramientas que tiene no le sirven. Pierde su instrumento de trabajo. Queda en el abandono. Se transforma en un mendigo que deambula en las ciudades. ¿Qué hicieron los dueños de la tierra como fuente de riqueza? Ellos sí tienen pensado que esta va a ser su masa a explotar, la masa de los trabajadores. Bueno, llegan, en primer lugar, con leyes, porque para eso van adecuando todo el funcionamiento del sistema. Yo lo digo rápido, pero esto lleva décadas, ¿no? El funcionamiento del sistema a una ley contra la mendicidad. Entonces, toda esta masa de campesinos sin tierra, sin poder trabajar, deambulan en la ciudad, imagínense, perdieron su hábitat. Y por supuesto estaban en las partes de afuera de los bares, de las cantinas, mendigando para vivir. La ley de la mendicidad, es brutal la ley contra la mendicidad, es brutal, porque
los agarraban, por ejemplo, con caballos, los ataban de las muñecas y de los tobillos y los descuartizaban en la ciudad. ¿Por qué? Porque necesitaban, como siempre han necesitado el poder, que cumpla el ejemplo. Que le importaba más, no tanto que muera el que ellos mataban, como que los vivos vieran lo que les esperaba si no se sometían. Y así, bueno, llevó años. Entre morir descuartizado, o apaleado, o apedreado, y trabajar 14, 16 horas para el dueño de las nuevas herramientas de trabajo, las herramientas de producción, que las obtuvo después de llevarlo a los que trabajaban a la quiebra, ¿verdad? De transformarlos en mendigos. ¿Qué usted elige? Elige trabajar. Entonces, esto lo multiplicamos por cientos de miles y lo que vamos a tener es la constitución del capital. El capital nace de esa asociación. La propiedad de la tierra, las riquezas, el empobrecimiento, la expropiación de los trabajadores y su conversión en seres humanos que lo único que tienen para sobrevivir es la venta de su fuerza de trabajo, es decir, el mercado. Capital y mercado. El objetivo de esto, la ganancia. Ese es el capital, y la globalización, es decir, la sistematicidad de esta lógica, de esta forma de organización de la sociedad como base productiva y reproductiva de la sociedad, es lo que origina el capitalismo. Pero es anterior, y es importante tener en cuenta que es anterior, porque como dice Mesaro, y es una tesis que yo suscribo, usted puede terminar con el capitalismo, con la forma capitalismo, y puede terminar todavía prisioneros de las garras del capital, que tienen que ver con esto, la propiedad de la tierra, de los medios de producción y una organización excluyente, jerárquica, discriminatoria, ¿verdad? De las relaciones sociales, individuales y económicas. Entonces hay que estar muy atento. Que esta civilización construida sobre la base de la lógica del capital es la civilización capitalista. Esta civilización no da más, está en crisis. A eso me refiero, a eso nos referimos en general los que hablamos de crisis civilizatoria. Yo no me quiero hacer cargo de lo que dice otro, yo digo, esto es lo que yo entiendo como crisis civilizatoria. Si nosotros mantenemos la cadena del capital, todo lo que hagamos termina aprisionado ahí. Sí, está bien, hay una larga transición, no vamos a salir de esto de golpe, esto no se resuelve tomando el poder. ¿Qué vamos a resolver? Vamos a ver cómo el capital domina. El capital domina no solo porque te obliga a trabajar para sobrevivir. Te domina, ¿sabes cómo te domina? Te domina, en primer lugar, así fue en la historia, pero logró en no mucho tiempo que esos trabajadores que estaban obligados a ir a trabajar, ¿verdad? Que estaban obligados a venderse para no morirse de hambre ni ellos ni sus familias, aunque hay que decir que en muchos casos trabajaba la mujer, los hijos, el trabajo infantil era de aquella época. Bien, pero todo eso llevó a que el trabajador se incorporara de que puede sobrevivir gracias a que hay un patrón que lo explota. Y llegar a naturalizar la condición de explotación. ¿Qué es naturalizar la condición de explotación? Es interiorizar, que se te haga carne aquí, en tu espíritu, y que tú creas que tú eres un ser explotado porque eres incapaz de hacer otra cosa, que le debes al patrón la posibilidad de sobrevivir. Eso es lo que ha logrado el capital en todo este tiempo, inocularnos a nosotros de que es gracias a ellos que podemos vivir, cuando es exactamente al revés. Ellos sacan de nosotros toda la riqueza que tienen. Es una cadena de expropiación constante, porque lo que llamamos plusvalía no es otra cosa que apropiarse del resultado de la producción, del producto, de la sabiduría. Hoy las formas de plusvalía son directa, indirecta, son de conocimiento, y la del conocimiento con más razón. Cuando dice que estamos en la sociedad del conocimiento, bien, la plusvalía del conocimiento está en la cima. Pero hay muchos elementos. Yo quiero destacar el de la interiorización porque a veces piensa que el capital está algo afuera, ¿no? Afuera. Yo me leo un libro de Marx, yo me leo un libro de izquierda,
o de un líder indígena, lo que usted quiera. Y ya soy, digamos, de la nueva civilización, yo busco lo nuevo. Pero sin embargo usted va a terminar reproduciendo ese capital porque lo tiene metido adentro. Entonces el primer paso es reconocer que está dentro de nosotros, que nos convenció, nos hizo naturalizar de que esto era como eterno, que la desigualdad existe porque ha existido siempre y tiene que existir. No es un discurso igualitario. Desigualdad, hablamos de desigualdades extremas, ¿verdad? Porque la desigualdad del capitalismo es creciente, se polariza. Una de las características del capitalismo, léase, de la extensión global del dominio hegemónico del capital, es la polarización. Cada vez hay más pobres y cada vez hay menos ricos. Entonces, claro, menos ricos porque concentran la expropiación y el saqueo. Y el saqueo hoy en día no es solamente de que usted va a trabajar. Cuando usted lo dejan sin trabajo, lo están saqueando 3 veces más, porque ya lo explotaron y lo consideran desechable. Entonces, el extremo de la explotación es el sin empleo. Cuando lo desocupan, está en el grado extremo de explotación, porque el capital lucra con eso, porque chantajea al que tiene ocupación. Para degradar las condiciones de vida, degrada la condición de vida del que trabaja, degrada la condición de vida del que no trabaja, está todo articulado y está lleno de mitos. Ahora, ¿saben qué? Yo quiero decir aquí, cuando estoy hablando ahora de este tema de la interiorización, hay una característica del capital por la cual ha sobrevivido mucho tiempo, que es la cooptación. Y nosotros enseguida escuchamos la palabra cooptación y tendemos a pensar que el cooptado es alguien que con dinero, con privilegios, ha sido cooptado por el sistema. Es verdad, esa es una modalidad de cooptación, pero ¿sabe cuál es la cooptación fundamental que le da fuerza para que este sistema sobreviva durante siglos? La cooptación de nuestro espíritu. Nos ha robado la humanidad. Cuando, voy a poner un ejemplo, usted tiene un grupo de 3, construye un proyecto, pero uno de los 3, usted, no importa, vamos a suponer que sea usted, es el de la iniciativa, es el que quiere tener el protagonismo del proyecto. Por ejemplo, un programa de televisión o un programa de radio. No tiene plata y tiene que negociar, es lo de la vida diaria, ¿verdad? Tiene que negociar, lograr acuerdos. Bueno, cuando usted va a esa negociación, no lleva a los 3, no lleva a los 4, va usted. Porque para usted manipular todo y salir beneficiado, lo primero es que no puede ser horizontal, no puede ser participativo, no puede ser transparente. Tiene que ser que usted logre el poder de ir a... Usted es el que tiene contacto, usted es decir, tiene el poder. ¿Y qué ocurre en esa negociación? Que si el otro le dice, bueno, pero 3 no, porque yo quiero poner mi gente, entonces 2. ¿Y qué ocurre? Ahí hay 2 respuestas. Una respuesta, no, o entramos todos o no entra ninguno. Entonces puede ser que usted tenga que negociar, bueno, hay rotativo, pero una actitud es, si esto lo construimos entre 3, somos 3 que salimos adelante. Y la otra cuestión es tachar a uno. Modelo nazi, ¿no? Elija cuál de los 2 hijos va a morir, con cuál usted se va a quedar, y se lo hacían elegir a la madre. Esto que usted va en la negociación y como entrega a uno de los miembros del equipo porque lo deja afuera del proyecto, eso es el capital que usted tiene adentro, se lo comió. Eso que llamamos competencia, pisar la cabeza al otro, es eso. Y a usted nadie lo manda a hacer eso. Usted lo hace porque usted sabe que es la única forma de trepar, porque no se ha detenido a pensar que hay otro camino, que es el camino de vamos todos juntos. Si empezamos 3, llegamos 3. Que es una lógica diferente. Es una lógica de coherencia, es una lógica de construir colectivo, es una lógica de construir ser humano, de salvar ser humano. No es la lógica del capital. El capital la va a tentar a usted para que diga, no, bueno, yo voy a estar, muy bien, entonces ¿a quién hay que tachar? Tacho este. ¿Qué pasa? Que no te guste. Porque sea flaco, gordo, hable torcido, ¿no? Discapacitado, siempre hay, el capital tiene 10.000 elementos para la exclusión y te sugiere. Y la persona ambiciosa que tiene el egoísmo que le ha comido el espíritu, acepta. Eso es cuando yo digo que es el capital que tenemos adentro.
Cuando yo digo transformar, no para transformar, es que hay que sacar esto. Entonces usted dirá, bueno, Isabel, pero la vida hay que negociar. Sí, hay que negociar, pero no hay que entregar a nadie. Hay que tener la capacidad de negociar y negocie en colectivo. Negocie en colectivo. ¿Por qué la patronal quiere que vaya el dirigente solo a la sala de negociaciones? Para la extorsión, el chantaje, el acuerdo. Yo te doy a vos, te doy a 3 de tus amigos, y entonces a los demás los dejamos en banda. ¿Esto es colectivo o no es? Eso es lo que tenemos que entender. Tenemos que entender todos, porque en la negociación siempre hay que ceder, pero tenemos que ceder de común acuerdo. Eso es construir colectivo. Eso es construir comunidad, de 3, de 15, de 20. Estamos construyendo comunidad, no estamos construyendo capitalismo. Eso es construir una nueva civilización. Dirá, ¿pero cómo? Sí, eso es construir, porque usted se niega a seguir los dictados del capital. Ojalá, es lo más hermoso, lo que todos podemos hacer, cambiar nuestra lógica de conducta en los equipos de trabajo, en los equipos de militancia, salir de la rosca que te lleva siempre a que quieras entregar a 1 o a 2 de tu equipo para trepar 1 o 2 de los que quedan. Entonces, siguen 2 porque entregan a 1, o siguen 3 porque entregan a 2, así. Ese es el capitalismo que tiene, y esa es la cooptación. Te han cooptado el espíritu, te han cooptado la cabeza, y te hacen creer de que eso es natural. El mundo es así. Hay que pisar la cabeza a alguien. Siempre ganan unos y pierden otros. Esa es la ideología del poder del capital. Te comieron la cabeza. ¿Queremos eso? No. Si no somos capaces ni de cambiar esto que es mínimo, que elemental, que está en nuestra mano, ¿de qué vamos a hablar? ¿Ustedes creen que esto se puede resolver con la toma del poder? No. Usted puede tomar el poder y va a reproducir los mismos códigos desde el poder. Bien, estábamos hablando, yo toqué el tema de la cooptación, ¿no? Entonces, como una de las características importantes para la sobrevivencia del capital. El capital no vive si no es de que uno lo reproduce. En todos los sistemas usted necesita producción y reproducción, ¿verdad? El capital también. Si usted no lo va a reproducir todo el tiempo, el capital ya no existiría. Es decir, usted tiene que aceptarlo, incorporarlo a su vida diaria, en todo. Si fuéramos a detenernos, yo le digo que en la vida de pareja, la competencia se multiplica, hombre-mujer, ni hablar del machismo patriarcal o del patriarcado machista, como usted lo quiere poner, que es la carta que tiene el capital para ahogar a una gran parte de la sociedad en beneficio de otra. Oportunidades para uno y subordinación y esclavización para otro. La lógica del capital es así: exclusión, subordinación y organización jerárquica. Es decir, uno es más importante que el otro. Y esto se va a reproducir en todo. En el gobierno, en la estructura estatal, en la estructura de los partidos, ni hablar, en la estructura empresarial, por ende en la estructura sindical, que se constituye a imagen y semejanza del patrón. No os asustéis de nada. En la vida de la comunidad, en los barrios, en el campo, y en la vida familiar. En la vida familiar hay uno más importante que el otro, es jerárquico, los dos no pueden ser iguales. Y en esa jerarquía, lo que se ha instalado a través de los siglos es que la mujer es incapaz, o por lo menos tiene menos capacidades que el hombre para estudiar, para aprender, para desarrollarse, para trabajar. Y que por lo tanto, ni más ni menos se tiene que dedicar a cuidar los hijos y la casa. Como si, y aquí voy a defender, como si cuidar los hijos fuera una tarea de segundo orden. Ellos la instalan de segundo orden, porque quieren tener una criada gratis. ¿Quién es la criada gratis? La mujer que se queda en la casa, léase ama de casa, que es la que lleva la economía, la educación de los hijos, la que hace el porvenir, el sostén de todo, y sin embargo la más despreciada y menospreciada. Eso quiere decir que esto se resuelve con una
pensión, una jubilación para la ama de casa. No, no, no. Estoy hablando que está subestimado una tarea que no es secundaria. Es lo único que quiero decir. Háganlo hombres o mujeres. Lo mejor sería compartir, ¿verdad? Pero en cualquier caso, no es una tarea menor. Porque la vida pasa, nosotros tenemos 15, después tenemos 50, después tenemos 80, y son todos los que vienen atrás los que continúan. Si no educamos a los que vienen atrás, mal estamos preparando el futuro. Bueno, este es un elemento fundamental de la dominación, el patriarcado y el machismo. Es fundamental. Es decir, si nosotros queremos discutir a fondo la democracia, no se puede convivir democráticamente, pensar una sociedad que organiza derechos para todos sobre la base de la explotación de la mitad de la sociedad. Es impensable. Entonces, no estamos hablando de un tema secundario, no estamos hablando de un tema de mujeres, estamos hablando de un tema que atañe a las relaciones sociales, políticas, económicas y culturales entre hombres y mujeres. Y que tenemos que revisar y avanzar a cada paso. Tampoco se resuelve con que usted, joven, usted mujer, agarre un palo y le dé a su marido para que vaya a lavar los platos. Está bien, va a lavar los platos, pero la relación de poder no se va a resolver. No hay nada más duro en la relación de dominación que en la relación cultural. No hay nada más terrible que al hombre lo golpee, que es que la mujer sea inteligente, sea capaz, que sea independiente y que además tenga autonomía económica. Lo mató, porque la identidad masculina constituida a través de siglos, de lo que le dice el capital, que él tiene que mantener a la familia. Es el sostén del hogar. A tal punto que en los estudios de desocupación, recuerdo cuando hice el estudio de los piqueteros, por ejemplo, para poner una cosa, cuando hablaba de cómo eran las relaciones hombre-mujer, las crisis más grandes de violencia familiar se vivían en familias con desocupados. Cuando la mujer salía a hacer servicio doméstico, el marido ya daba por sentado de que era una prostituta, una puta, porque se iba a acostar con el patrón, salía todos los días y él se veía disminuido, como que fuera una mujer, el amo de casa que se quedaba en la casa, y un incapaz porque no entraba dinero a la familia. O sea, el quiebre de la identidad es también en el hombre. Esto no es que el machismo beneficia al hombre, no. Si lo vamos a personalizar, es una política del poder que destruye a ambos, a hombres y mujeres, porque los desnaturaliza. Y no existe la palabra compartir. Compartir. Por lo tanto, no es que uno mantiene la familia, después el otro, los dos cuando podemos, eso no. Cuando el hombre se tiene que quedar en la casa, el complejo que le agarra tan grande, la imposibilidad de poder explicarse la situación y comprender que es el capital el que lo deposita y lo lleva a descargar toda su ira y su violencia contra su pareja y contra los hijos muchas veces, ¿no? Bien. Esto lo vamos a articular con la competencia, el individualismo, la experiencia que yo contaba previamente de la cooptación va de la mano del individualismo y la competencia. Cuando usted naturaliza estos valores, ¿a usted le parece normal? Es así. Hay que hacerlo, es así. Entonces, vamos a fijarnos bien en estos elementos, porque esta es la ética del capital. La ética del capital es la no ética, pero esa es la ética. La hipocresía, ¿verdad? Tiene todo un matiz de hipocresía. Aparentemente tiene ética. Aparentemente hay derechos iguales para todos. No me diga, iguales para todos. Ajá. ¿Y qué vemos todos los días? Que los que tienen plata, los que tienen conexión, los que tienen poder, entran por una puerta, sí entran, pero salen por la del costado. ¿Cárcel? No. Eso puede ser por alguna vendetta, pero en general, los poderosos, cárcel no. Siempre hay algo que se pierde, una prueba, un expediente inconcluso. Y sin embargo, el pobre, ya como lo dicen, y ustedes lo saben, roba una gallina, un paquete de galletitas a un supermercado y tiene años de cárcel. Y eso que se vio necesitado hacerlo para comer. Esto no es justificar la violencia ni el delito. Yo lo que digo que no hay justicia para todos igual. No somos todos iguales delante del derecho. No es cierto.
No somos todos iguales en la educación, no es cierto. Algunos tienen acceso a más, otro a menos, otro a nada. No somos todos iguales en salud. Algunos tienen derecho a grandes clínicas, grandes en el sentido de que están equipadas a lo máximo, y otros en clínicas intermedias, y otros en hospitales públicos que depende el lugar, el país donde sea, están totalmente destruidos o no. Ciertamente en eso Argentina más o menos mantiene la salud pública, pero hay diferencias grandes, porque para el capital el único derecho que existe es el que se puede comprar, el otro derecho no hay. La gente que no puede comprarse los derechos y el bienestar son los grandes perdedores, porque es una sociedad de ganadores, los ganadores en el mercado. Y le ha convencido a una parte de los trabajadores que por tener el trabajo es un ganador, y que el que es despedido es porque es ineficiente, porque es un perdedor, un ñoqui, ¿verdad? Cuando en realidad es el tejimaneje, el reacomodamiento constante del capital que va expulsando y expulsando, expulsando una masa grande de trabajadores. Bueno, esto nos va a dar a nosotros que además cuando hablamos de pensamiento del capitalismo vamos a hablar de una estructura jerárquica piramidal. Es decir, ¿acaso en el capitalismo no hay organización y articulación? Todo, pero todo es de arriba para abajo. Cuanto más escalones estás bajando, menos importante eres, porque está esta concepción jerárquica. Lo demás de arriba vale más, vale menos. Entonces resulta en esta escala que los más valen menos y los menos valen más. Esa es la categoría del poder. Y lo llevan a usted a desear estar entre los menos. Porque si está entre los menos, resulta que es importante. Vea usted, es importante. No sirve para nada, pero es importante. Porque logró colocarse por el ojo de la aguja, pasó para el otro lado y está entre los menos. Entonces es un winner, es un ganador. Esa es la lógica del capital. Esta civilización está podrida. ¿Por qué? Porque con este enjuague ideológico del pueblo trabajador, de los hombres y las mujeres, y ni hablemos de la educación, el capital ha desarrollado un sistema destructivo. No destruye para producir, como fue en el primer periodo. El primer periodo destruyó para producir, que es lo que algunos llaman como el tiempo positivo, entendiendo que la civilización de alguna manera debe destruir para avanzar en la historia de la humanidad. Eso es algo discutible. Yo no estoy de acuerdo, pero aquí eso no es lo importante, porque ya ocurrió, ¿verdad? Sacando esa fase de destrucción productiva, hoy el capital lo que produce es destrucción. Ahora tenemos una producción destructiva. No destruye para producir, produce destrucción. Es una diferencia muy grande porque produce destrucción en todo. Porque hay un circuito, y yo me lamento no tener una pizarra, un papelógrafo, y me voy a lamentar, y para no ser hipócrita se los digo. Si lo tuviera tampoco podía dibujar ahí, porque no me puedo parar y hacer los dibujos. Pero bueno, trataremos de alguna manera de imaginarlo. Ustedes piensen en la cosa jerárquica, la pirámide, ¿no? Abajo estamos los muchos, los pocos, y ese esquema se reproduce en todos lados. Entonces, en esta producción destructiva tenemos todo. Hay un circuito productivo que necesariamente es reproductivo. El modo de producción es también un modo de reproducción. El modo de vida es un modo de producción de la vida. Por eso lo social y lo económico no se pueden divorciar. El modo en que usted vive es el modo en que produce la vida. Y si usted la produce vendiéndose como fuerza de trabajo al capital, usted ha incorporado los códigos del capital en su espíritu y lo va a reproducir en su vida diaria. Por eso esta tal mentira que hemos discutido mucho tiempo las feministas y desde el género, de que no hay vida privada y vida pública. No lo hay, porque los códigos se han interiorizado y se reproducen en todos los ámbitos de la sociedad. El capital divide para que usted no ate los cabos, no anude, para que no tenga una conciencia política integral de la sociedad.
bombardea todo el tiempo la conciencia, ¿verdad? Ahora bien, un modo de vida que debe ser reproductivo también, porque si no se acaba el otro día. Hay 4 vivos que se dan cuenta y avivan a los otros 800, ya está. No, están puestas las claves para que usted lo reproduzca. Una de las claves es la cooptación, que usted se haga cómplice del capital. Esa es la peor cooptación, y esto es grave, porque esto ocurre. Hagamos un examen de conciencia. Dirá, ay, se me puso católica la Isabel. No importa, llámele como quiera. Revisarnos. Y yo creo que esta práctica de revisarnos debe ser constante, porque espontáneamente, es decir, sin que uno lo concientice, reproduce esa lógica, porque es la que vive todos los días. Es lo que se mama, lo que se respira. Porque usted, para poder trabajar, tiene que hablar en el código del capital. Entonces, si no tiene un ámbito para despojarse de eso, no puede. Y ahí está la importancia de la comunidad, de la organización, pero conscientes de esto, porque muchas organizaciones sociales o políticas reproducen los mismos códigos en su forma de organizarse y en su forma de reproducirse. Es muy triste para aquellos que hacen la dicotomía partido-movimiento. No. Esta lógica se reproduce también en los movimientos. No en todos, no. Ni en todos los partidos, tampoco. Pero hay que hacerla consciente para tratar de evitar caer en este tipo de práctica. O de quedar entrampado. Porque caemos todos. El problema es que nos demos cuenta y hagamos lo necesario para salir de eso y hacerlo de otra forma. Como yo les decía hoy, va a haber que negociar, pero los 4 y que entremos los 4. A lo mejor no los 4 todo el tiempo. Habrá que hacer un rejuego, una alternancia, pero los 4. No que para estar 2 cocinen a los otros 2, es decir, los excluyan. Y esto se puede hacer, pero tiene que ser un ejercicio colectivo, porque usted solo termina entregando a los 2. Total, nadie se entera. Cuando sale dice, me obligaron, era la única forma. Y todavía espera que los otros 2 le agradezcan por el esfuerzo. Que es el colmo de la esquizofrenia del capital. Te lo hago y ¿qué? Y tenés que estar contento y agradecido. Esto es ustedes dirán que yo subrayo mucho. Sí, porque si no nos hacemos el esfuerzo por cambiar desde ahí, todo lo que hagamos va a estar contaminado por todo. Lo que organicemos, lo que hagamos, todo va a ser para trepar yo, porque yo. El yo multiplicado por millones, ¿verdad? Entonces termina siendo una guerra de todo contra todo. Es la competencia, es el individualismo, es el pisarle la cabeza al de al lado, un darle al que no te dio para trepar tú. Me paro arriba del otro. Eso significa excluir de la negociación a 2 o 3 de un proyecto para trepar yo. Es eso. Es muy importante dejarlo. Y para eso necesitamos comunidad. Necesitamos trabajar en colectivo. Necesitamos un equipo. Y no para competir, sino para poder hablar en un lugar fraternalmente, ¿no? Yo tengo este problema, la verdad que me cuesta mucho. ¿Cómo hacerlo? No sabemos cómo hacerlo. Tenemos que ver cómo. Sin miedo. Todos vivimos en la capital. Todos tenemos miles de problemas y contaminaciones todo el tiempo. Entonces, este acto de despojo, ¿saben lo que es eso para mí? La descolonización. La descolonización no es volvernos indígenas. Si usted quiere, por favor, todo el mundo puede ir, puede cambiarse la ropa, ponerse 3 plumas, pero puede seguir reproduciendo el esquema individualista. Y puede creerse que es mejor indio que todos los indios. ¿O no? Bueno, entonces, la descolonización es quitarnos esa coloniaje, esa colonización que tenemos en el espíritu, en la mentalidad, en la conciencia. Estamos colonizados por el capital. Absolutamente. Nos ha transformado en objetos de nosotros mismos. Vivimos para ellos. Reproducimos sus consignas. Reproducimos lo que ellos quieren de nosotros. Usted me dirá, yo no. Sí, usted también. Todos. Yo también. Tal vez no en eso, en otras cosas. Entonces, constantemente es un revisarnos constantemente. Porque es una lucha muy larga. No la vamos a resolver en 10 años ni en 1 año. Vamos a ir caminando a ser cada vez mejores. Pero quiero decirle que no es que ya me despojé.
Me hago un baño con rosas y ya me despojé, ya me saqué el capitalismo de adentro. No, esto es más difícil. La descolonización en este sentido es una descolonización del capital que para mí es la más importante. Porque el capital es universal, es global, atraviesa todo. Blanco, negro, mestizo, indígena. Todo el mundo vive en un mundo del capital. En distintos grados, ciertamente. En distintos grados. Porque en los pueblos indígenas que viven en comunidades han podido preservar el valor de lo colectivo, el valor de lo comunitario. Una lógica de vida no mercantil, pero no endiosar. Porque después decimos, ay, pero yo vi un indígena a la peluquería. Obviamente, ¿eh? Porque es un ser humano de este planeta. ¿Usted no sabía que los indígenas eran seres humanos? Bueno, pues entérese, son seres humanos. Tienen gustos como todo el mundo. ¿Usted no sabía que los africanos eran seres humanos y que a las mujeres africanas les gustaba la moda? Con otra ropa, con otra tela, con otra costumbre. Son seres humanos. Entonces, a no sorprenderse. Hay valores. Yo creo, y así lo digo, me dirán, pero Isabel, te leímos, por supuesto, porque yo creo que en el caso de América Latina nosotros tenemos una gran suerte. ¿Cuál es la suerte? ¿Cuál es la riqueza cultural? Que contamos con el testimonio de vida y de modo de vida de los pueblos indígenas originales. Y ellos nos dan mucha luz. Han resistido más de 500 años. Por algo será que han resistido. ¿Cuál es la fortaleza que tienen? ¿Cómo lo hicieron? Vamos a leer ahí. Y ahí tenemos las claves de lo que se llama el buen vivir, ¿no? Vivir en comunidad. Que es que nadie puede vivir bien si los demás viven mal. Fíjate qué clave. ¿Qué quiere decir? Y bueno, usted en el capitalismo que camina levantando la pata para no pisar al mendigo, pero sale de ahí y se va al shopping y consume, no le importa nada al que está en la calle, bueno, es totalmente contrario a los principios del buen vivir. No hay comunidad indígena donde haya una parte de la población que le pise a la otra parte. Viven en comunidad, construyen colectivamente. Dentro de eso hay problemas, sí. Hay patriarcado, sí. Hay machismo, sí. Todo eso, porque, insisto, son parte de este mundo. Pero tienen claro otro principio fundamental civilizatorio. Este es uno, fundamental. Nadie puede vivir bien si los demás viven mal. Eso no quiere decir vivir igual, vivir mal. Es decir, dentro de hay un límite para la desigualdad. ¿Cuál es ese límite? Que hay las necesidades básicas, todo el mundo las tiene que tener resueltas. Después de eso puede ser diferente. Diferente. Usted quiere tener la casa amarilla, el otro la quiere tener verde, el otro la quiere tener más grande, el otro quiere tener un duple, está bien. No es la prédica del igualitarismo. Por más que algunos se lo quieran hacer creer, sobre todo para meterle miedo, ¿no? Por el otro lado, hay otra clave civilizatoria fundamental que la tienen los pueblos originarios que no la han perdido y que es un tesoro de la humanidad, porque es un tesoro de vida. ¿Saben cuál es? No considerar a la naturaleza un objeto para, no el consumo, para la destrucción. Hay petróleo, a sacarlo. Hay agua, a sacarla. Y sacarla es privatizarla, hacerse dueño. Y además exterminarla, ¿no? Exterminarla. Hay tierra, planto soja. No me sirve la soja, palma africana. ¿Para qué? Para el combustible. Ahora viene el biodiesel, maíz. ¿Para comer? No, para hacer biodiesel. Y a eso le llaman economía verde. Debe ser verde por los dólares que se embolsan, porque de verde cuidado de la naturaleza no tiene nada. Soberanía alimentaria. ¿Es un valor del mercado? Para nada. La tierra, el mercado, para el lucro. El terreno es privado. ¿Para qué? Para el lucro. Así empezó el capitalismo hace siglos. Así sigue. Entonces, encontrar esta fortaleza en los pueblos indígenas originarios que han vivido de otra forma, que han podido vivir por fuera del mercado con estos códigos, a nosotros no nos dice que tenemos todos que ir a vivir a las comunidades indígenas, pero ¿sabe qué nos dice? Que se puede vivir de otra manera. Y eso es lo importante. Se puede vivir fuera de los códigos del mercado. Se puede vivir fuera de los códigos del capital. Un ejemplo, vea lo que hacen las comunidades indígenas. Y a partir de ahí construya sobre esa base algo mejor, algo que le guste o peor, no sé, de su gusto, pero con esos códigos. En comunidad, decisión colectiva, asamblea horizontal,
Vamos a trabajar colectivamente. En comunidad lo podemos hacer todo, participativamente lo podemos hacer todo, pero hay una cosa, la naturaleza no es objeto. ¿Por qué? Porque la vida es indivisible. Y para el capitalismo la naturaleza es objeto, es mercancía, algo de lo cual nosotros nos podemos servir. Por eso lo destruye, por eso se apropia, por eso saquea. El que llegó y saqueó primero, como la película del Cowboy, ¿no? Corriendo, corriendo a ver quién llega primero a la tierra que tiene el río. Corriendo, corriendo a ver quién se apropia. Tenemos las guerras de saqueo, las guerras de apropiación. Es una civilización de muerte, no se le puede rescatar nada. Ahora, ¿eso quiere decir que vaya a morir? No. Porque aparte de esto, tiene todos los mecanismos para que usted crea que esto es la excepción, que no es el sistema, que es tal presidente o este o el otro, porque usted lo tiene adentro. A usted lo tiene que justificar, porque si no lo justifica, ¿cómo se levanta el otro día? ¿Qué va a decir? ¿Yo soy un hijo de mala madre? Bueno, no es tan fácil. Una cosa es el discurso, otra cosa es tomar conciencia. ¿Por qué? Porque para tomar conciencia de eso tiene que saber cómo va a vivir de otra manera. Entonces, una puerta importantísima es construir comunidad. Y construir comunidad es construir colectividad. Pertenecer a espacios colectivos donde esto sea el leitmotiv, donde el compartir sea lo fundamental, donde la solidaridad sea una clave. La solidaridad no es dar, no es caridad. La solidaridad es comprender que somos con el otro, en el otro, y que el otro es conmigo. Eso es la clave de la solidaridad. Después, claro, hay que dar, pero el que piensa que ser solidario es dar, está equivocado. Eso es religioso. La solidaridad es una concepción de horizontalidad, de paridad entre nosotros. Por lo tanto, no voy a competir. El otro es un igual. ¿Qué tengo que hacer? Trabajar juntos. ¿Qué cosa es comunidad? 3, 4, 15, lo que usted quiera, en la comunidad que sea, en las condiciones en las que viva, en las que se desempeñe, su partido, su movimiento social, su barrio. Acá el capitalismo destruye hasta los amigos. Pone uno contra el otro, tienes el mejor, genera intriga. La ley divide y vencerá.